Amén. Ahora sí, solucionado el problema técnico, volvemos. Les hago un recuento de lo que habíamos hablado. Hablamos en primera instancia que estamos hablando de la consagración de los sacerdotes. Estamos en el capítulo 29 de Éxodo y estamos viendo que eh, hubo un tiempo especial para consagrar al sumo sacerdote. Hubo un tiempo de consagración para él y su familia. Fue una sola consagración y de ahí fue como separación perpetua que Dios hizo de ellos. Y aunque muchos de ellos fueron desechados, eh, eh, el llamamiento al sumo sacerdocio era para Aarón y su familia. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial Aarón y su familia? Nada. Ellos no escogieron el ser los sumos sacerdotes o ser la familia de los sumos sacerdotes. Ellos simple y sencillamente fueron escogidos por Dios. Dios los escogió. No lo escogieron ellos, Dios los escogió como sacerdotes. Por otra parte, Aarón y su familia no eran mejor que nadie. Eran exactamente igual que cualquier otro hombre. Entonces, ahora, ¿por qué los escogieron? Por gracia. Por gracia. Del mismo modo, amado de mi corazón, tú y yo no escogimos al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Si fuera por el hombre nunca escoge a Dios, nunca escogerá a Dios. La razón por la que usted y yo un día escogimos a Dios, o aceptamos a Dios, o recibimos a Dios, o anhelamos a Dios, fue porque el Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Y obró gracias a la misericordia que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario, eh, al ser el sacrificio perfecto. Entonces usted y yo somos salvos por gracia, y de hecho la Biblia también habla de que usted y yo somos sacerdotes. En 1 Corintios dice, no, perdón, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, pero ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los hijos de Dios. Entonces, amados, eh, eh, vimos que hubo un tiempo especial para consagrar al sumo sacerdote, y ese tiempo fue cuando Dios los llamó, cuando Dios los escogió. Fíjese que Dios preparó de antemano. En el capítulo 28 vimos la vestidura de los sacerdotes, y Dios preparó de antemano la vestidura de los sacerdotes. Antes de consagrarlos estaba hecha la vestidura. Del mismo modo pasa con usted y conmigo. Dice la Biblia que usted y yo estamos revestidos del Señor Jesucristo. Y aún antes de usted y yo nacer, aún antes de que usted y yo sepamos de lo que es la existencia, ya había una ropa preparada para usted y para mí. Ahora, dice, esto es lo que harás para consagrarlos. Estoy leyendo Éxodo 29:1. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las llevarás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Quiero que mire entre el versículo 1 y 3, habla. Todo tipo de ofrendas se usó en la consagración de ellos. Eh, Voy a poner aquí, se presentaron todo tipo de ofrendas por ellos. Del mismo modo, el Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta. ¿Sabe? Los panes sin levadura, el hojaldre, el becerro, los carneros, todo eso fue cumplido en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo eso apuntaba al Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y hago esta analogía para que usted se vaya dando cuenta. Usted y yo ahora estamos en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que se presentó una vez y para siempre, lo dice en Hebreos, es el Señor Jesucristo. Y usted y yo estamos en el Señor Jesucristo. Y acuérdese, tuvo que haber una ofrenda perfecta para que nosotros podamos ser presentados delante de Dios en el sumo sacerdote. Y luego que sucedió eso, en el versículo 4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ese lavamiento con agua no es otra cosa que lo que la palabra hizo en usted y en mí.
Ese lavamiento con agua no es otra cosa que Dios mismo lavando el pecado suyo y mío. Ahora quiero que mire, esto era una tipología, esto apuntaba a lo que Cristo habría de hacer, ¿verdad? Y fíjese que Dios hace un lavamiento ahora de adentro para afuera. Antes era de afuera para adentro. Los sacerdotes se lavaban de afuera para adentro. Hoy es de adentro para afuera. Hoy nosotros somos lavados con la palabra. Nosotros somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio con la palabra y somos llevados a nuestro pecado a través de la palabra. La palabra es la que no solamente nos muestra nuestro pecado, sino que limpia nuestro pecado. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Realmente sabemos que estamos en el sumo sacerdote, Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra está haciendo efecto en nosotros constantemente, constantemente. Así que tuvo que presentarse una ofrenda perfecta. Luego de esa ofrenda perfecta, tuvo que lavarse a los sacerdotes. Y no escogieron ellos el sacerdote, los escogió Dios. Ellos no eran mejor que nadie, se los escogió por gracia. Se presentaron todo tipo de ofrendas por ellos. Voy a poner aquí. Se los lavó y se lavaban cada vez que entraban a ministrar. Y yo quiero que ustedes miren eso también, cómo está tipificado lo que hace la palabra con nosotros. Hermano, hay mucha gente que piensa que ser cristiano es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hacer una oración y después bautizarse y ya está, dice, yo estoy limpio. No, el lavamiento es constante. Hoy, esta mañana nos estamos lavando. Esta mañana, por ejemplo, si usted está lleno de enojo, de odio, de bronca, si usted está lleno de desánimo, esta mañana usted tiene que lavarse con la palabra y tiene que acordarse, oye, mi Señor se sacrificó por mí. Mi Señor dio su vida. Él es el sacrificio perfecto. Probablemente Aarón y los otros sumos sacerdotes que fueron después de él, se podían equivocar en el sacrificio que presentaban y eso desagradaba a Dios y eso perjudicaba al pueblo. Pero ahora usted y yo tenemos un sacrificio perfecto y ese sacrificio es el Señor Jesucristo. Dice, un sacrificio una vez y para siempre. Y ese sacrificio es válido todas las veces que usted se acerque delante del Señor. Otro asunto es que ellos tenían que lavarse físicamente. Usted y yo nos lavamos espiritualmente con la palabra del Señor. En el versículo 5 dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod. Piensen esto. Voy a ponerlo aquí para que se acuerde. Se los vistió y se los vestía con las ropas sacerdotales. Del mismo modo, usted y yo, para entrar delante del Dios Todopoderoso, no nos vestimos nosotros. Fuimos vestidos, el Espíritu Santo nos vistió. ¿Con qué nos vistió? Con Cristo. Dice, de Cristo estáis revestidos. Usted está revestido de Cristo. Y eso es algo que usted tiene que hacerlo carne. Eso es algo que usted tiene que hacerlo una verdad real en su mente. Eso es algo que tiene que transformar su mente. Cuando usted se levanta cada día, cuando usted camina cada día, usted tiene que recordar, yo estoy revestido de Cristo. Cuando usted llega a algún lugar, usted dice, yo estoy llegando a este lugar en el nombre de mi Señor y Rey, el Señor Jesucristo. Y la ropa que traigo es santidad a Jehová. La ropa que traigo es justicia, es los zapatos del Evangelio. Traigo la verdad ciñéndome los lomos, ¿verdad? Dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Fíjese, esto también es glorioso. Se los ungió con aceite de la unción. Quiero que piense esto, mi amado. ¿Qué es la unción realmente? ¿De qué se trata la unción? En este tiempo, en esto que estamos estudiando, fue una cuestión
simbólica y fue una cuestión física. Le derramaron aceite, ¿verdad? Le derramaban aceite. El sumo sacerdote se le derramaba aceite. Cuando se consagraba a alguien se le derramaba aceite. Hoy por hoy, lo suyo y lo mío, este aceite de la unción era un tipo del Señor Jesucristo. Quiero que piense esto. ¿Qué es unción? Piénselo. ¿Qué es unción? Si usted tuviera que, si alguien le dice, oye, yo escucho que los cristianos hablan de unción. ¿Qué es unción? ¿Qué usted le diría? ¿Qué es unción para usted? ¿Ya pensó? ¿Lo tiene claro? ¿Qué es unción? Unción es capacidad para hacer algo. Unción es capacidad para hacer algo. Ese aceite que le echaban en la cabeza tenía la simbología de decir, Dios los está capacitando para hacer algo. Dios los está capacitando para ser los sumos sacerdotes. Ahora, piense, viene el Señor Jesucristo, muere, resucita al tercer día y le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, no van a estar solos, yo me iré y rogaré al Padre y Él mandará otro consolador. Cuando dice otro consolador está diciendo un paracleto, está diciendo uno igual a mí. ¿Sabe de qué estaba hablando? Del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y dice, Él les mostrará lo que deben hacer, Él los capacitará, Él los guiará a toda verdad, Él estará con ustedes. Entonces, amados, ese aceite tipificaba al aceite de la... Perdón, al Espíritu Santo viniendo a la vida del creyente. ¿Sabe? En el último tiempo he visto gente que toma aceite y aceita, no le echan aceite, hacen ceremonias para consagrar pastores y hacen ceremonias y les echan aceite. Pero sabe, hermano, eso era simbología. Hoy usted y yo, que pertenecemos a un nuevo y mejor pacto, hoy usted y yo no tenemos la simbología del aceite, no necesitamos la simbología del aceite. Si usted y yo de verdad somos hijos de Dios y de verdad somos siervos del Señor, nuestra unción, nuestra capacidad no es que nos echen aceite, nuestra unción y nuestra capacidad es el Espíritu Santo de Dios, bendito Espíritu Santo. No hay manera de agradar a Dios en este tiempo que no sea a través del Señor Jesucristo, pero el que está en el Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo viene y convence de pecado, de justicia y de juicio y limpia. Y entonces cuando Cristo es el Señor de esa vida, el Espíritu Santo empieza a capacitar y empieza a trabajar en esa vida. Tu capacidad y la mía para vivir la vida cristiana, para parecernos a Cristo, para andar como Cristo anduvo y para enseñar en esta tierra y para hacer las obras que Él hizo y cosas aún mayores, está no en que el tipo de aceite que nos echamos, está en que el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros y nos purifica y nos lleva cada día a la verdad. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Mire, esta consagración fue espectacular porque tipificaba a usted y a mí. No éramos mejor que nadie, no escogimos nosotros a Dios, Dios nos escogió a nosotros, no porque lo merecíamos, usted no es mejor que nadie, ni yo soy mejor que nadie. Esto fue una cuestión de gracia, misericordia y amor incondicional de Dios. Para que el sumo sacerdote pueda ser consagrado, hubieron todo tipo de ofrendas para que usted y yo seamos consagrados. El Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, dio su vida en la cruz del Calvario. Se los lavó y se lavaban cada vez que entraban a ministrar. Del mismo modo, nosotros fuimos lavados por la palabra. Usted se ha convertido cuando alguien le predicó la palabra o cuando alguien le testificó de la palabra. Pero además de eso, se les vistió con ropas sacerdotales. Y a usted y a mí también se nos ha revestido del Señor Jesucristo. Usted y yo estamos revestidos del Señor Jesucristo. Se los ungió con aceite. A usted y a mí se nos ha ungido con el Espíritu Santo de Dios. Lo que ahí era una simbología para usted y para mí es real. Lo que ahí era una tipología se ha hecho la verdad en usted y en mí. Somos bienaventurados, ¿sabe? El pueblo de Israel, que es el pueblo escogido según lo material, no tuvo la gracia preciosa que hemos tenido usted y yo. Y esa gracia es que, mire, no siendo pueblo de Él, a pesar de ello, a pesar de que no éramos pueblo de Él, fuimos llamados. A pesar de que no éramos el pueblo escogido según lo material, según esta tierra,
fuimos llamados y ahora si ellos quieren ser salvos en este tiempo, tienen que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tienen que reconocer, tienen que entrar en este pacto. Me gusta repetirlo, ¿sabe por qué? Porque hay mucha iglesia cristiana evangélica que quiere meterse al judaísmo y que judaizan y que practican las fiestas, y no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros ya no estamos en ese pacto, nosotros pertenecemos a un nuevo pacto y el nuevo pacto en el que estamos nosotros es el pacto que se ha hecho en el Señor Jesucristo. Tenemos un sacrificio perfecto, no tenemos más sacrificio que hacer. Tenemos la mente de Cristo, hemos sido lavados con la palabra del Señor. Pero además de eso tenemos la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el cinturón de la verdad, los calzados el apresto del calzado del evangelio de la paz. Entonces, usted y yo, hermano amado, no necesitamos hacernos judíos, no necesitamos practicar las costumbres judías, no necesitamos festejar las fiestas judías. Usted y yo lo que tenemos que hacer es vivir en la maravillosa gracia de que, siendo inmerecedores, hoy somos llamados hijos de Dios y estamos insertos. Dice la Biblia que ninguno viene al Hijo si el Padre no lo arrastra, y el Padre tomó nuestra vida y nos arrastró, y a través del Espíritu Santo nos insertó en el Hijo y nos ha capacitado, y hoy por hoy podemos escuchar su verdad y sabemos que se trata de nosotros, y hoy por hoy podemos vivir su verdad. Vivimos un tiempo de santificación porque el Santo mora en nosotros y porque el Santo nos reviste. Entonces nuestra vida está siendo transformada de gloria en gloria. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? En el caso de ellos era sacerdocio perpetuo, y es sacerdocio perpetuo, pero sabe que muchos de ellos fallaron. En el caso suyo y mío, nuestro sacerdote jamás va a fallar. Él vino, Él es más que vencedor, usted y yo somos más que vencedores en Él. Entonces, le repito esto porque así como hubo un tiempo especial para consagrar al sumo sacerdote, ese tiempo especial de consagración del sumo sacerdote suyo y mío Él mismo fue la ofrenda, Él fue el sacrificio, su sangre fue derramada hizo que la sombra de lo que se hablaba antes en el antiguo pacto se haga real en el nuevo pacto. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo, que no merecíamos y que ni buscábamos ni queríamos, hoy somos hijos de Dios, y no solo hijos, sino herederos y coherederos con Cristo. Pero no solo eso, somos sacerdotes, pero no cualquier tipo de sacerdote, somos un pedacito del sumo sacerdote. No se crea que usted es el sumo sacerdote ni se infle con esto. Piense, aunque usted y yo estamos en Cristo Jesús, Él siempre seguirá siendo Dios, y usted y yo, hombres imperfectos, propensos a equivocarnos. Por eso confía en Él, confía en lo que Él ha hecho. Ahora, fíjese, en el versículo 10 dice, perdóname un segundito. Quiero leerle 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, antes de seguir con el segundo punto. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Perdone, ¿usted era injusto? Antes de conocer a Cristo, ¿usted era injusto? ¿Usted era pecador? ¿Sí? Y después de conocer a Cristo, ¿usted ha pecado alguna vez? ¿Sí? Bien. ¿Sabe? Todos somos así. Todos somos así. Ahora dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados son los hombres que se visten como mujer, o que se ciñen demasiado, o que se apretan demasiado la ropa, y no se sabe si son hombres o mujeres cuando usted lo ve por detrás. Esos son los afeminados. No son homosexuales, pero son afeminados. Ni los que se echan con varones, esos son homosexuales. Echarse quiere decir relaciones sexuales. Ni los ladrones. Y ladrones se refiere al que roba un alfiler como al que roba $1.000.000. Es ladrón. Ni los ladrones, ni los avaros. Avaros no es el que trabaja para tener y para poder compartir con otros. Avaro es el que trabaja y quiere guardar y guardar y guardar, y todo lo guarda y todo, y anda al centavo y lo escatima y hace la vida infeliz de otros, y él vive infeliz solo por guardar. Ese es un avaro. Ni los avaros, ni los borrachos. Borracho, ya usted sabe, es el que no es borracho el que toma una copa de vino, es borracho el que se emborracha, el que deja que el vino tome control de él. Ni los borrachos, ni los maldicientes,
Maldiciente es el que dice mal de Dios o de otro. Entonces un murmurador es maldiciente, sí señor, tiene que apartarse del maldecir. Ni los estafadores, estafar es engañarle a alguien algo, heredarán el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto está mostrado que es una realidad, si usted es un verdadero creyente, en usted y en mí, en 1 Corintios 6, del 9 en adelante. Bueno, luego dice la palabra del Señor, en el versículo 10 dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Acuérdese, los han limpiado, ahora había una ofrenda, etcétera, etcétera, y ahora tenía que haber una limpieza simbólica. De acuerdo a la ley, en el Antiguo Testamento, habían 3 agentes de limpieza: agua, sangre y fuego. Agua, sangre y fuego. Y era necesario que los sacerdotes sean limpiados por sangre sacerdotal. Un becerro había que sacrificar cada día como ofrenda por el pecado, por toda la semana de consagración. El primer carnero se ofrecía como ofrenda quemada, un cuadro de total dedicación a la sangre. La sangre del segundo carnero era aplicada a los sacerdotes, se las rociaba. Y después de eso, se le ponía sangre en la oreja, en las manos y en los pies, en el dedo pulgar. Y quería decir, el sacerdote está presto para escuchar, para hacer y para ir. El sacerdote podía escuchar la palabra del Señor, podía hacer la obra del Señor y podía andar en su camino. Y luego se tomaba este carnero y se hacía una ofrenda mecida. Parte del segundo carnero se guardaba para que el sumo sacerdote se alimente, él y su familia. Y habían partes de los sacrificios que les pertenecían a los sacerdotes. Y esto apunta a usted y yo somos alimentados por Cristo. Y usted y yo somos, participamos de la mesa del Señor. Usted y yo caminamos por esta tierra por la unción del Santo, por la sangre del Santo que nos limpió, y además de eso, por si eso fuera poco, somos nutridos en Él, estamos en Él, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo fue perfecto. Entonces voy a poner aquí, hubo un tiempo especial para consagrar al sumo sacerdote, hubo sacrificios para limpiarlos o para consagrarlos, limpiarlos por agua, sangre y fuego. Podría pasarme un buen tiempo hablando de este segundo punto, pero el tiempo es corto, así que lo que primero que quiero que entienda es eso, es que había sacrificios y se hablaba de limpiarlos por agua, sangre y fuego. Agua, sangre, fuego. Acuérdese, usted y yo también hemos sido limpiados por agua, sangre y fuego. Por agua, por la palabra que nuestro Señor nos habló y por la palabra que le anunciaba desde tiempos antiguos, desde el comienzo del pueblo de Israel. Pero además de esto, por sangre, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y por fuego, porque Él pasó por la hora de fuego. Ahora, quiero que entienda una cosa. Hay mucha gente que dice, bueno, ya si el Señor hizo esto, y ahora Dios me ha llamado para yo ser feliz y ser rico y tener mucho dinero y que me vaya bien y conseguir con creces los anhelos de mi corazón. Pero no es así. El Señor dijo
que nosotros también pasaríamos el fuego de la prueba, de la hora de la prueba. Entonces, eh, voy a poner aquí, con estos sacrificios se tipificaba que ellos participaban activamente de estas cosas. Es decir, si el agua tipificaba la palabra, ellos eran los encargados de transmitir la palabra. Si la sangre significaba expiación, era necesario que ellos que habían sido expiados con esa sangre también hagan expiación de otros con esa sangre, ¿verdad? Y finalmente fuego, era necesario que ese fuego tipificaba que el sacrificio tiene que ser completamente destruido, y eso era lo que pasaba. Entonces, eh, se quemaba por completo al animal. Eh, Nuestro Rey y Señor también fue hasta la muerte, y muerte de cruz, y algo que Él no merecía, y lo hizo por usted y por mí. Con estos sacrificios se tipificaba que ellos participaban activamente de estas cosas. Hermano amado, no quiere decir que usted se va a crucificar, no. No quiere decir que usted es un mártir, no. Pero si el Señor fue afligido, usted será afligido. Si al Señor lo rechazaron cuando Él predicaba la palabra, a usted también lo van a rechazar. Eh, Usted ha sido consagrado para el Señor, así como eran Aarón y sus hijos, pero no crea que Aarón y sus hijos, por ser los sumos sacerdotes, eran respetados y nada. No, ellos servían al pueblo. De hecho, el sacrificio que ellos hacían era importantísimo. El, el que Aarón esté bien, hacía que el pueblo esté bien, porque cuando el sumo sacerdote estaba en la actitud correcta para con el Señor, entraba al lugar santísimo y recibía instrucciones, escuchaba del Señor. Cuando el sumo sacerdote estaba mal, lo que pasaba era que entraba y se moría. Ahora piensen esto, ¿es usted un sacerdote de Jehová? No es sumo sacerdote porque el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Entonces, usted es un sacerdote, sí, la Biblia dice que es así. Ahora, piénselo. ¿Qué sucede cuando usted entra al lugar santísimo? Piénselo. Cuando usted entra delante de la presencia del Padre, usted está atrayendo hacia su vida bendición, o atrae hacia su vida, usted está trayendo hacia su vida, usted viene a escuchar a Dios al lugar santísimo, o usted entra para que Dios le escuche. ¿Ya pensó en eso? Eh, Fíjese que no le ungieron la boca. ¿Se da cuenta de eso? Le ungían el oído, la mano, el pulgar derecho y el pulgar derecho del pie. Derecho, ¿por qué? Derecho significa fidelidad, significa fiel. Entonces, hablaba de, te doy capacidad de escuchar fielmente mi palabra, de escuchar fielmente mi mensaje. Te doy capacidad de hacer fielmente mi mensaje, mis mandamientos. Te doy capacidad de caminar fielmente por mis caminos. Era capacidad. Voy a poner aquí. Esta ceremonia tipificaba la capacidad de oír, hacer y caminar en Cristo que tenemos hoy los hijos de Dios. Entonces, mi hermano amado, cuando usted piense, no puedo, no, acuérdese, no puede porque no está oyendo.
Entonces, vaya delante del Señor y dígale, Señor, permíteme escuchar. Y vaya a la palabra y lea la palabra, instrúyase en la palabra, escuche predicadores, escuche prédicas. Y fíjese siempre que las prédicas que usted escucha eh, exalten al Señor Jesucristo, le muestren su condición de hombre a usted y le muestren lo precioso que es ser hijos de Dios y pertenecer a Dios y estar en las manos de Dios. Si hay alguna prédica que le muestra que usted es mucha cosa, que usted es el propio, que usted es el encargado, trate de no escuchar esas prédicas porque esas son de automotivación, son de autoayuda y esas no llevan a humillarnos delante del Señor. Bueno, hubo sacrificio para limpiarlos por agua, sangre y fuego. Y finalmente eh, hubo o se estableció un holocausto continuo. Ahora empieza a detallarse los deberes ministeriales de los sacerdotes. Ahora, en primera instancia, si usted ve, hubo una ceremonia, un tiempo especial para consagrarlos. Hubo una manera especial de consagrarlos. Luego hubo sacrificios para limpiarlos por agua, sangre y fuego. Y ahora se les da instrucciones. Hubo instrucciones acerca de su ministerio. Y esto también es de vital importancia. Mi amado, ¿sabe? Vivimos en tiempos en que están los pastores creativos. Y hay todo tipo de creatividad rondando por ahí. El gran problema es que siempre que nos ponemos creativos, empezamos a apartarnos de la palabra del Señor. El gran problema es que entre más show hay en la iglesia, más nos apartamos de la palabra. Aquí Dios establece lo que ellos irían a hacer. Mire lo que dice en el versículo 40 perdón, me quedé en Corintios, disculpe. Ok, véngase al versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin y vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Piense en esto. Voy a ponerlo aquí. Todo lo que los sacerdotes hacían era en por y para Jehová. Hermano, ¿sabe qué? Nuestras vidas no van a cambiar si no entendemos que todo lo nuestro, si hemos nacido de nuevo, ahora ya se trata de vivir, hacer las cosas en, por y para Dios. Nosotros ahora estamos en Cristo, vivimos por Cristo y vivimos para Cristo. Entonces, es importante que usted recuerde eso. Hay instrucciones. ¿Cuál es tu ministerio y el mío? El ministerio de la reconciliación. Vamos por el mundo predicándole a la gente acerca de la necesidad de recibir el señorío y la salvación que viene a través del Señor Jesucristo. Oye, van a hacer ofrendas y van a hacer ofrendas encendidas a Jehová. No son ofrendas para ustedes, no se trata de ustedes. Es un privilegio el hacer esta ceremonia. Pero toda la ceremonia se trata de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Oiga, todo servicio era
buscando la dirección de Dios a través de la adoración. ¿Sabe? Cada que el sacerdote entraba, cada que el sacerdote hacía un sacrificio, estaba adorando. Y la esencia de la adoración no es que tan solemne usted lo haga, la esencia de la adoración es que usted lo haga en obediencia. La esencia de la adoración es hacer como, según y conforme Dios lo estableció. Ese es el modo, de eso se trata. Si usted va a hacer algo y va a innovar algo, esa innovación debería estar escondida o debería estar, no escondida, esa debería estar normada por la palabra de Dios. No traiga cosas extrañas a la iglesia, no invente nuevas cosas, no traiga celebraciones que Dios no mandó celebrar, no piense que va usted a ser más espiritual si tiene el Yom Kippur, si tiene el Hanukkah y todas esas fiestas. Hermano, eso era sombra de lo que había de venir. Usted no tiene ¿por qué estar anunciando algo que ya sucedió? Usted anuncia algo que ya sucedió. Para los israelitas, para los hebreos, todavía no ha sucedido porque no les ha amanecido, porque Dios no les ha quitado la venda. Pero para usted y para mí ya sucedió. Yo no necesito celebrar el Hanukkah. No necesito. ¿Por qué? Porque resulta que el cumplimiento del Hanukkah es Cristo en mí. Él cumplió todas esas cosas. Pero Él dejó un recordatorio para usted y para mí. Y ese recordatorio es la cena del Señor. La celebración que es real para usted y para mí es la cena del Señor. Las fiestas judías, vuelvo a repetir, estúdielas, conózcalas como estamos haciendo nosotros, pero el propósito de eso no es que usted practique esa fiesta, no es que usted va a ser mejor practicando esa fiesta, no es que usted por ponerse una ropa de israelita va a ser mejor cristiano que los demás. No, mi hermano, de hecho, usted está revestido de Cristo. Oro para que el Señor le revele este asunto y para que usted entienda de lo que estoy hablando. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Todo servicio era buscando la dirección de Dios a través de la adoración. Cuando se hacían las cosas en el modo de Dios y con la actitud correcta, Dios se manifestaba mostrando su gloria. Y dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Dice en la palabra, adorad al Hijo para que no se inflame la ira del Señor. Hermano, hoy por hoy, usted y yo, en el Señor Jesucristo, tenemos la presencia continua del Dios, de toda la plenitud de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Hoy en día, usted y yo, si de verdad Cristo es nuestro Señor, todo lo que hacemos, lo hacemos de la manera que Dios estableció, no de la manera que a mí me parece, de la manera que Dios estableció. Busco agradar a Dios, adoro a Dios en obediencia, peleo conmigo mismo para obedecer a Dios constantemente y entonces lo hago con la actitud correcta. Yo no voy a ir a quemar qué tedio quemar este asunto. No. Yo hoy por hoy me acerco al Señor y cuando hago algo para el Señor, lo hago con gozo. Soy un bienaventurado, tengo el privilegio maravilloso de que Dios, siendo lo que yo era, me escogió para hacer esto que hago para la gloria de Él. Otro asunto importantísimo es que al cumplir el mandato de Dios, los sacerdotes también eran santificados. Allí me reuniré con los hijos de Israel, dice, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Hermanos amados, una cosa súper archi extra mega recontra importantísima que usted tiene que entender también es
Cuando se hacían las cosas en el modo de Dios y con la actitud correcta, Dios se manifestaba mostrando su gloria. El que Dios muestre su gloria eran buenas noticias porque significaba que Dios estaba santificando al pueblo. Qué glorioso. Usted y yo no estamos por gusto. Usted y yo no somos personas que caminan por esta tierra porque sí, diciendo, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un salvo, yo soy... No, 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 no. Nosotros estamos para que la santificación venga también a otras personas. Y a través de mostrar a Cristo en nosotros, porque ahora lo suyo y mío, que practicar las fiestas judías, es mostrar a Cristo. ¿Cómo muestro a Cristo? En la actitud correcta, honra y obediencia, honrando y obedeciendo a Dios el Padre a través del Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo. Busco la santificación de otros, busco que el Padre refleje su gloria. ¿Cuál es la gloria del Padre? El Señor Jesucristo. Por eso es que nuestros cultos están llenos de Cristo y buscan el rostro de Cristo y buscan la manifestación de Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo está en la tierra, para glorificar al Hijo. La manera de hoy acercarnos al Padre es el Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermano amado. Y cuando Cristo está en un lugar, la santidad de Dios está en ese lugar y toda la plenitud de Dios está en ese lugar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos los tres, habitando y cohabitando con nosotros y trabajando para nuestro bien, santificando nuestras vidas, purificando nuestros corazones, preparándonos para el día en que nos va a tocar morar con ellos. Mientras nosotros nos preparamos para morar en la eternidad, el Dios Todopoderoso se humilla a morar en nosotros. Mire lo que dice en el 46, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Él es tu Dios. Mira, si Él es tu Dios, Él tiene que estar siendo glorificado. No se trata de que tú te muestres como yo soy el super santo. No, no, no. Muestra a Cristo, muestra tu debilidad, muestra que tú eres hombre propenso a equivocarte, que puede fallar, pero tienes la gracia, la misericordia y el amor de Dios en tu vida, y esa gracia, misericordia y amor de Dios te está santificando constantemente. Por cierto, si tú eres siervo del Señor, tú no eres el sacrificio fue Cristo. Si tú eres siervo del Señor, ahora tú eres bienaventurado. No te sientas más que los otros ni digas, ay, qué desgracia tengo que servir. No, eres bienaventurado. Se te ha dado la gloria y la honra de que tú sirvas a tu Señor, de que tú seas parte de de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, haz tu servicio gozoso. Hazlo para Dios y no para los hombres. Y conocerán que yo soy Jehová. Entonces ahora voy a poner aquí todo lo que hacían los sumos o los sacerdotes, voy a poner. Los sacerdotes era para que se conozca a Jehová y Él se manifieste en su pueblo. Nunca se trató ni se trata de tu gloria y la mía. Nunca se trató de que nos vean los hiper archi extra mega recontrapoderosos, el ungido de Jehová, el super santo, el apóstol interplanetario, el profeta intergaláctico, el pastor tridimensional de la sexta dimensión y no sé qué, y todas las tonterías que ahora se ponen los siervos de Dios para autoexaltarse. Hermano amado, tú y yo somos siervos. Nada más, el sumo sacerdote, el que merece la gloria, el todopoderoso es el Señor Jesucristo. En Él tú y yo estamos completos. Y vivimos en esta tierra no para autoexaltarnos, vivimos para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. Y entre más lo exaltamos y lo glorificamos, más es notoria la gloria del Señor en nosotros y en nuestro entorno. El anhelo de mi corazón es que este día entiendas la obra maravillosa que Dios ha hecho en ti a través del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Padre, así como todo lo que hacían los sacerdotes era para que se conozca tu nombre y tu gloria y tú te manifiestes en tu pueblo, así también nosotros, Señor, vivamos este día de este modo.
entendiendo, Señor, que todo lo que hagamos lo hacemos para ti, no para los hombres, y entendiendo, Señor, que la verdad de servirte a ti es un privilegio, es una honra para nosotros, es una dádiva no merecida igual que la salvación. Y Señor, que podamos comprender que esto se trata de tu gloria. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, el anhelo de mi corazón es que ustedes estén revestidos de Cristo, de que los pensamientos suyos estén guardados, su mente esté transformada, esté siendo transformada por la obra maravillosa del Espíritu Santo, y que la gloria de Dios en ustedes se perciba de adentro hacia afuera. El Señor te bendiga. Nos vemos en unos 15 minutos para estudiar Josué.